Listo, ya me dijo. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego. Algo había que no me dejó, pero ya me dijo. Estimados alumnos, ¿qué tal? Buenos días, no, tardes. Ya estamos por acá en esta sesión. Bienvenidos Sergio Antonio y Nicolás Santos para deleitarse con la mejor clase de su vida. Oigan, ¿cómo que se ríen? Eso no me gustó. No te va. Vamos a darle. Tenemos la semana 3, el 7 de mayo de 2022. Hoy nos toca ver algunas cuestiones con respecto al objeto del impuesto, base y tasa del impuesto, para comprender un poquito mejor lo que es cada concepto, cuál es el objeto, cuál es la base, cuál es la tasa. Tenemos este archivo y tenemos un artículo, que es el artículo 76 de la ley del ISR, que habla con respecto a las obligaciones de las personas morales. Ustedes recordarán que la semana 2 estaba aquí, pero ya no lo vimos. Hay tiempo, entonces sí me gustaría como retomarlo en esta clase. ¿Va? Descargo el archivo de clase y les comparto. Vean, básicamente es un archivo bastante completo, que aunque guarda sus detalles porque no está tan actualizado, pero siempre se guarda la misma esencia de aquí viene el índice. Vean, tenemos una introducción en la página 6, elementos esenciales de los impuestos, acerca del impuesto sobre la renta, capítulo 3, página 10, el impuesto al valor agregado, impuesto a los demás, ¿ok? Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es el impuesto sobre la renta, que es la página 10. Nos vamos entonces a la página 10. Me voy a dar un poquito de zoom. Ahí está. De la 10, a ver, un tantito, es de la 10 a la 14, casi, no es que a la 13. Entonces, es poquito, pero vamos a ver. Sí me gustaría que, aunque ya saben que lo pueden descargar, sí copiaron algunas cosas, puntos finos en su libreta, sí, para que lo vayamos pues desglosando, analizando, y ustedes lo tengan también ahí a la vieja costumbre y bonita costumbre de tener apuntes en su libreta. El impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la ley del impuesto sobre la renta. Supongo que muchas o todas, o casi todas, o todes, no me quieren meter en esos embrollos, y todos trabajan, ¿no? ¿Trabajas, Dulce? ¿En qué trabajas, Dulce? Bueno, trabajaba. ¿Trabajabas? Ahorita no estás trabajando. No. Ok, ¿qué trabajabas? Pues le ayudaba a un ingeniero en llevar así como auxiliar administrativo. Ok, auxiliar administrativo. ¿Te pagaba por fuera, o sea, en efectivo, por transferencia vía nómina? En efectivo. O sea, no había como tal, no pagaba ISR, te lo retenía. No, y está bien, se lo ahorraba, él se queda como si la fuera yo a regañar, y como que ya me cachó, ¿no? Ya te soltó la puerta, el mismo fantasma se enojó, ¿no? Digo, está bien, de cierta manera se lo ahorraba, Dulce. ¿Trabajas, Katia? Trabajaba. ¿No estás trabajando? No. ¿En qué trabajabas? Estaba trabajando en un juzgado. Era auxiliar de diligenciario. ¿En un juzgado? ¿Auxiliar de qué? De diligenciario. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando? Ajá, contaduría, pero ya había estudiado Derecho y esa la terminé. ¿Eres abogada? Ajá. Okay. Entonces, ¿también sabes de impuestos sobre la renta? Sí. Excelente. ¿Cómo te pagaban? ¿Bajo qué vía? Yo me pagaban bajo vía nómina. Me Sí. depositaban. Ok.
Te retenían, entonces. Sí. Si era sueldos salarios o asimilados. Sueldos salarios. Sí, porque tenías todas las prestaciones, entonces. No, profe, triste realidad, nada más era puro sueldo. Entonces era asimilados a salarios. Asimilados. Ok, pues. Pero bueno, asimilados a salarios te retenían. Pagabas un impuesto. Sí. Y al final de cuentas es el impuesto sobre la renta. Y pase la población. No, porque si no se ventila el cuarto. A ver, triste realidad cuando de momento somos niños, que no trabajamos, o varios o muchos no trabajamos o tal vez sí, algunos trabajan por necesidad, ¿no? Algunos por gusto, en mi caso, yo trabajé de niño porque pues, me gustaba cómo salían las tortillas, y yo le dije, mamá, yo quiero trabajar ahí, porque me quiero la masa, era niño, o sea, no pueden hacer tantas cosas, era permiso de mi papá, de mi mamá, un deseo mío, le pedimos chance al dueño, propietario de la tortillería, nomás iba yo 2 horitas ahí a ayudar, y pues yo trabajaba de niño, en una carnicería igual, me gustaba cómo aplanaban la carne. Yo quiero aplanar, que éramos vecinos. El que me caía mal este. Ahí con la aplanadora esta. Sí, eso sí, con mucho cuidado porque yo no cortaba carne. No. Ya estaba un poquito más grande, pero así, ¿no? Pero me gustaba aplanar. Me gustaba aplanar, pues limpiabas, había maquinitas. Entonces, igual digo yo, 2, 3 horas, no me acuerdo, pues, pagaba mi poquito, ¿no? Pues al final de cuentas de niño, a Dios gracias, pues no hay una necesidad mayor, pues tu dinero te lo gastas en golosinas o lo ahorras, ¿no? Obviamente no pagamos un impuesto sobre la renta ahí, como en trabajos como los de dulce, que no es el único, ni es regaño, simplemente es como para saber, porque tal de cierta manera eso está bien, o sea, no pagas un impuesto, a lo mejor hay beneficios que se llegan a perder, el hecho de que te retengan y al final te puedan devolver. Recuerden que en el régimen de sueldos y salarios, hablando de personas físicas, pues posiblemente hay una devolución cada año. En el de asimilados y salarios también. La diferencia entre estos dos regímenes es que en el de sueldos y salarios te tienen que dar todas las prestaciones y te las dan, y bonos y seguro y todo. Y en el de asimilados y salarios no, nada más es, te retienen y ya, no te dan prestaciones. ¿Okay? Porque estás trabajando no de manera tan subordinada, es decir, más bien es a la empresa 1 a 2 horas, mediodía, o te pones tus horarios y se acabó. Diferente. Pues sí, pero de cierta manera, pues nada, te pagan por hora, a la hora. En el régimen de honorarios, ahí sí es completamente el trabajo desde mi casa, nada más vengo, me pagas como un contador, un abogado independiente, un profesionista independiente, ¿va? Esa es completamente otra hora. Ahora, las personas morales, este impuesto lo retienen de las físicas en su mayoría y lo pagan. Y además pagan el impuesto que ellas mismas generan por los ingresos y las ventas que tienen, ¿no? Desde 1925. Ha habido modificaciones, sí, pero desde ese entonces ha existido. ¿Cuáles son los sujetos del ISR? Bueno, los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos que ya vimos. ¿Cuáles son los sujetos o los primeros artículos de la ley del ISR? Ya lo habíamos visto, recuerden. ¿Me ayudas, por favor, Maribel? Residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto a todos sus ingresos. Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Si tú eres mexicano, cualquiera que sea tu fuente de riqueza, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, respecto de todos tus ingresos, pagas un ISR. Ya sea que tengas negocios aquí, en el extranjero. Además de pagar los impuestos allá. Si tú eres residente en el extranjero, pero tienes un establecimiento aquí en México, pagas ISR. Si eres residente en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional,
pagas impuestos, ¿sí? Entonces, si tú aquí estás en México con un negocio, las personas físicas, moral, vas a pagar ISR a fuerza. Yo les comentaba esto de cuando era niño porque cuando llegas al mundo de los grandes en un trabajo formal o cuasi formal, te das cuenta que te retienen o resientes mucho que te retienen el ISR, o sea, que te retienen muchos impuestos, y ese es un impuesto directo. O sea, ese no es un impuesto, el ISR no es un impuesto como el IVA, que el IVA es un impuesto directo, que no te lo cobran de los productos o servicios que adquieres, sino de tu salario, ¿sí? Entonces, fácil y sencillo, ¿por qué el ISR es un impuesto directo? Porque te lo cobran o te lo quitan de tu salario, ¿sí? El IVA es un impuesto indirecto porque lo pagas de un producto o servicio que adquieres, que compras, ¿sí? ¿Cuál se siente más gacho? Bueno, tal vez los dos analizando, pero el de tu ingreso es como ese ingreso, ¿no? Esos 5,000 pesos que gané, ¿por qué me tienes que quitar este porcentaje? Es ley y a todos nos ocurre, es por eso que es como que triste realidad cuando ya eres grande y trabajas en un trabajo formal, ¿no? Porque ya no es cuestión de las personas morales, es decir, ay, las empresas me están quitando mucho. No, no son las empresas, es el gobierno, ¿sí? Porque las empresas lo tienen que hacer por orden del gobierno. ¿Estamos? Como se advierte, los sujetos son las personas que perciben. ¿Quiénes son los sujetos? Aquí estamos, sujetos. ¿Quiénes son? Todas las personas físicas y morales que sean mexicanas o que tengan empresas en México. ¿Sí? Y aún si son mexicanos y tienen empresas en el extranjero, también pagan ese impuesto. A menos que ya estén dedicados a italiano. ¿Va? Como se advierte, los sujetos son las personas que perciben ingresos, ya sea que se trate de residentes en México o de residentes en el extranjero, pero con fuentes de riqueza en el país mexicano, a través de un establecimiento permanente o no. La muelas. Es por eso que algunas, y ahora nos vamos a esa es la teoría, la realidad es que se dice, y no suena descabellado, por ejemplo, que empresas grandes como Walmart en México no pagaban impuestos en los 6 años anteriores. En México. En Alemania querían hacer lo mismo y allá igual, allá el panel, acá pagas porque pagas. Aquí en México, hace un año y medio, salió como una, sí, más o menos, 1 o 2 años, salió una lista de todas las empresas que le debían al fisco, al SAT, a la autoridad, impuestos, y eran millones de pesos, ¿va? Desde empresas como Salinas Pliego, Electra, Azteca, Coppel, ¿no? O sea, es como que, mira, de todo lo que no te pagan también, tú también te debes aquí, entonces ya, ¿qué te quejas? ¿No? Los sujetos son las personas físicas y morales que tienen negocios en México y que deben pagar impuestos, y aunque sean extranjeros y también tienen negocios en México, tienen que pagarlos. ¿Cuál es el objeto del ISR? O sea, ¿cuál es el objeto? El objeto del ISR, ¿me ayudas, Katia, por favor? El objeto del ISR son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. ¿Cuál es el objeto del ISR? Los ingresos. Exactamente. Entonces, para que no copien todo, pónganlo ahí en una anotación. El objeto del ISR, tanto para personas físicas y morales, son los ingresos. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nicolás, Sergio. Así que fueron al baño. Excelente, Sergio. Pero, ¿y este ingreso Ok. es No te preocupes, Sergio. Perdón, Maybel. ¿este ingreso a nivel internacional o algo así? Este ingreso es a nivel internacional. ¿Te refieres a que si un mexicano tiene una empresa en el extranjero? No, o sea, me refiero que si este impuesto se cobran. Ok, entiendo. En México. En México. Otros países, y eso ya se ve en impuestos internacionales,
o en contabilidad internacional, que cada país tiene sus diferentes impuestos. ¿Sí? Pero de lo que sí es un hecho es que si no se llama igual, el ISR en México, así como el impuesto a la renta, que sí le pueden llamar tal vez en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica. En Estados Unidos, impuesto al ingreso, en inglés, ¿no? Los famosos taxes. Y en Europa o en diferentes países de Europa hay un impuesto que el gobierno impone directamente del ingreso de las personas que trabajan. ¿Va? Entonces, sí existe, no, o sea, el ISR no es mundial, el ISR es en México, pero hay que estar conscientes de que hay un impuesto similar al ISR, al menos en cuanto al nombre va a cambiar, pero en cuanto a la esencia de que se cobran ese mismo impuesto en diferentes porcentajes en otros países, sí pasa, sí sucede. Es una excelente pregunta, y pues la respuesta es esa. No directamente el ISR es aplicable mundialmente en todos los países, pero sí existe, seguramente el 99% estoy seguro que existe un impuesto que con base en los ingresos de los trabajadores quitan un porcentaje. ¿Sí? Es más, vamos a hacer esta pequeña dinámica, esta pregunta. Vamos a buscar el ISR en otros países, ¿cómo se llama? Y no nos vamos a meter en embrollos de cuánto es el porcentaje. Si lo encuentran, qué bien. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es el ISR? Me pueden preguntar así. ¿Cuál es el impuesto al ingreso en otros países? 5 minutos, tenemos tiempo. Según la Argentina Sí. dice que es ley de impuestos a las ganancias. Mira. Impuestos a las ganancias. ¿De casualidad hablará de un porcentaje? Si no es así, no te preocupes. 35. 35, similar al de aquí. ¿Algo que hayas encontrado, Dulce? Yo encontré que los países Ajá. que menos pagan impuestos en América Eso va a Latina doler. son Guatemala, Ujú. que es 12.6% Ok. del PIB, y República Dominicana, el 13.7%, y Perú, el 6%. Ok. Pero no habla del nombre del impuesto. Ok. Ese está, impuesto a las ganancias, Argentina. ¿Algo, Maribel? Pero encontré que en Estados Unidos, Eso decía, lo perdí. es que ya estamos buscando. En Canadá dice que
está en el 5% y es impuesto de bienes y servicios. Un Impuesto. impuesto provisional adicional a las ventas Ok. ¿En dónde, perdón? en Canadá. Pero ese no me suena a ISR. Ah, ojo, ojo. El ISR es similar, existe muy seguramente en otros países, así como en otros países también existen otros impuestos que pueden existir o no en México. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el otro impuesto más famoso? ¿El otro en México? El otro, repito la pregunta. Es fácil. ¿Cuál es el otro impuesto, aparte del ISR, más famoso? IVA. El IVA. En otros países se ha de llamar de alguna otra manera, pero también seguramente existe un IVA. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Estamos? Seguimos, pasa nada. ¿Me ayudas Maestro. Sí, por favor, Nicolás. Yo encontré una tabla, bueno, tiene bastante. Okay. Nada más algunos puntos, a ver. Menciona que es impuesto sobre la renta de las personas físicas y me hace alusión de que se muestran, por ejemplo, tipo medio, individuo, salario mínimo. Dice que se trata del tipo medio del impuesto de la renta de los trabajadores y que incluye seguridad social, que pagan los trabajadores solteros en un país que cobran el salario medio de este. También hay tipo medio, pareja de 2 hijos, 100 sobre el 67% de salario mínimo. Okay. Una pregunta, ¿pero de qué país estamos hablando? Pues aquí te menciona, pues menciona una tabla, yo creo que todos vienen vinculados. Menciona España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Japón. Y manda una tabla. Habla tipo individuo, salario mínimo, tipo máximo, veces de salario mínimo para tipo máximo, de en base a lo que recupera cada país. Excelente, excelente. Solo con eso, sin entrar a detalles, ¿va? En Europa se manejan impuestos también sobre la renta, a la ganancia, ¿no? Y si habláramos de la historia de los impuestos, híjole, pues, cuidado, desde que, por ejemplo, lo vemos en las películas, ¿no? Que de momento de un rey sacaba un decreto para que, pues ahora van a pagar más impuestos, explotaba prácticamente a sus lacayos, ¿no? Explotaba prácticamente ya a los plebeyos, a los agricultores, a los obreros. Entonces, eso de los impuestos no es nuevo. En la ley dice que debemos pagar impuestos, que debemos contribuir al gasto público, eso está bien. Lo único que no está bien es que pues se desvíen ese dinero y se vaya para otros bolsillos, ¿no? Ahora, en el caso de las personas, gracias Nicolás, excelente aportación. En el caso de las personas físicas, ¿sí? ¿Algo más? Ahora. No. Va, seguimos. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y en general por la renta, por rentar un bien. Al arrendamiento se le conoce como el otorgar uso y goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, enajenación de acciones, bolsa de valores, etc. En el caso de las personas físicas. En el caso de las personas morales, ¿cómo se pueden obtener ingresos? Por solo el salario, definitivamente no. Al contrario, ya son quienes los pagan. Los regímenes de las personas físicas son diferentes a los regímenes de las personas morales. Los regímenes de las personas físicas prácticamente aquí vienen con esto. Y el régimen de las personas morales, el principal, es el régimen con fines lucrativos, el régimen general, que es el régimen con fines lucrativos. Está también el de la AC o la CCC, no las CCC, no las AR, asociaciones civiles, asociaciones religiosas que son empresas, por así llamarlo, sin fines de lucro. Y está también el conjunto de las personas morales, ¿sí? Que es un régimen opcional para grupos de consolidación. Se llama régimen de consolidación fiscal para grupos de personas morales. Ese es otro y uno último. Ahora, la mayoría de las personas morales tributan en el régimen general y tienen un tipo de clasificación de empresa, un tipo de sociedad mercantil, mejor dicho.
Las más comunes en México son las sociedades anónimas. ¿Ok? Ahora, vamos viendo por partes. Ya vimos quiénes son los sujetos, personas físicas y morales que tengan negocio aquí en México. ¿Sí? Objeto, los ingresos. ¿Cuál es la base? La base del ISR, ¿me ayudas, Dulce, por favor? Ya sale. La base del ISR es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objeto del impuesto, menos las deducciones o cualquier otra figura sustantiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, Exactamente. sino que se disminuye con las deducciones que corresponden. Ahí o sí. El otro, por favor. Dice, esas deducciones dependen del régimen fiscal, conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica al que se pertenezcan. Así, por ejemplo, las personas físicas tienen distintas deducciones que las personas morales. De igual forma, las personas físicas que se pagan impuestos bajo el régimen de actividades profesionales tienen distintas deducciones que las que pagan bajo el régimen de sueldo y salarios. Veamos, si no me recuerdo, muchas gracias, Dulce. Un comparativo y un recordatorio. Por poner un ejemplo, una persona física tiene dos tipos de deducciones. ¿Qué es una deducción? Un gasto. ¿Sí? Los gastos o las deducciones personales, que ya las hemos visto, las habrán visto personas físicas, hablando de ISR, donativos, gastos médicos, seguros de vida, intereses por comprar una casa, o sea, por créditos hipotecarios, etc. Esas son las deducciones personales que toda persona física puede deducir, además de los gastos universales que son pago de renta, luz, gasolina, internet, etc. ¿Sí? Independientemente del régimen que tengas, las deducciones personales se aplican para todas o prácticamente todas las personas físicas. Y estos 5 gastos, estas 5 deducciones que acabo de decir, que pueden ser más, ya depende del régimen que tengas. Ahora sí, es decir, yo no puedo deducir como contador un gasto que tenga comprando material médico quirúrgico, porque eso no es estrictamente necesario para mi profesión o oficio. ¿Sí? Algo que es universal para todas las profesiones u oficios, ¿sí? Es luz, repito, gasolina, internet, la renta de local si es que rentas, el mantenimiento, etc. Papelería, un escritorio, una silla, ¿sí? Pero por ejemplo, cemento, si vas a remodelar tu oficina o el lugar donde trabajas, porque es estrictamente indispensable. Pero por ejemplo, para un abogado, pantalones de mezclilla o pants deportivo, creo que eso ni para un abogado, ni para un doctor, ni para un ingeniero, no es deducible. Es decir, aunque esté facturado correctamente, no es deducible. Algunos lo meten como deducible, pues ya, ¿no? Pero no es deducible. Ahora, por eso dice que estas deducciones dependen del régimen fiscal. El régimen fiscal es el conjunto de derechos y obligaciones que surgen en el desarrollo de una determinada actividad. No es lo mismo la actividad que ejerce un carpintero a la que ejerce un plomero. Para el plomero, ¿qué cosas podrían ser deducibles? Y no son profesionistas, son de oficio. Son posiblemente profesionales en lo que hacen y son muy buenos, pero al no considerarse una profesión, se vuelve un oficio y muy válido y muy respetable también. ¿Cuáles son las cosas que tú me puedes decir que sean deducibles para un carpintero? Que muy probablemente su régimen anteriormente era el famoso RIF, que aquí no lo menciona, pero también es para las personas físicas, pues lo era porque ya está desapareciendo con la aparición del famoso RECICO, que eso es para personas físicas y morales, ese régimen. Ok, es nuevo, salió este año. Para un carpintero, ¿qué podría ser deducible? Si todavía se conserva como régimen. La compra de sus maderas. Compra de sus maderas, su material, sus herramientas, sus cerrotes, sus máquinas, todo eso. ¿Estamos? Su pegamento. Y para un plomero, Las herramientas que utiliza. las herramientas que utiliza, ¿sí? Sus llaves, su herramienta en general. Que esas dos no son deducibles para un carnicero, por ejemplo.
¿no? Digo, menos que ocupen la misma máquina para cortar madera y carne, pero creo que no es diferente, ¿no? ¿Va? Entonces, ahí está. Tasa. Pues ya vimos, vamos por partes, ¿eh? Esta es la base. Ahora, ¿cuál es la base? La base es esta. Ingresos menos deducciones. Porque si te das cuenta, al principio te dice acá, dice, la base del ISR es el resultado de la suma de los ingresos percibidos, objeto del impuesto, menos las deducciones. Es decir, tengo ingresos de 10,000 pesos y tengo gastos de 7,000 pesos. ¿Cuál es mi base? 3,000 pesos. Esa es la base gravable, así se le conoce. Y para personas físicas es muy fácil calcular eso, pero para personas morales ya no. Porque para personas morales tienen que sacar un coeficiente de utilidad. Y su tasa para personas morales es del 30%, una vez teniendo el coeficiente de utilidad. ¿Sí? Que ese lo vamos a ver tranquilos, con calma, tienes procedimiento, tenemos que ver muchas cosas antes de eso. Y para personas físicas, si ustedes recordarán, si era muy fácil, ingresos acumulables menos deducciones acumuladas, ya te daba una base. Aplicabas la tarifa del 96, de la tabla del 96, límite inferior, porcentaje del excedente, más cuota fija, pum, ya te daba tu pago provisional. Y con personas morales es diferente el cálculo. ¿Sí? La tasa para las personas físicas, pues sí va dependiendo de los ingresos, pero considerando el límite inferior y superior, y el porcentaje del excedente y la cuota fija, el porcentaje del excedente es precisamente para personas físicas, que va del 1.92 al 30%, ¿sí? En algunos años ha sido del 35%. Ahora, para personas morales es del 30%, quizás se acabó, pero una vez ya teniendo ya calculado el coeficiente de utilidad. Bien, tasa. La tasa del ISR, ¿me ayudas por favor, Maribel? La tasa del ISR para las personas morales es del 30%, mientras que para las personas físicas varía dependiendo del límite inferior en que se ubique. La base, que puede ir desde el 1.92% Claro. al 35%. Así la tasa del ISR para las personas físicas es conforme a la siguiente tabla. ¿Lo vieron? ¿Sí recuerdan esta tabla? Sí. Para personas físicas, para personas morales es otra onda. Por eso nos dice, la tasa del ISR para personas morales es del 80%, mientras que para las físicas, dependiendo de los ingresos, se aplica esta tabla. Mensual, si es para sueldos y salarios, porque también hay quincenal, también hay catorcenal. Y de hecho, cuando estás en el régimen de actividades empresariales y profesionales, se aplica una tabla mensual diferente para cada mes. ¿Estamos? Algunas excepciones son la obtención de ingresos de premios de lotería, rifas, sorteos y concursos, en donde la tasa es del 1% sobre el valor del premio o del 21% en aquellas entidades federativas o en aquellos estados que aplican un impuesto local a una tasa de más de 6% sobre los premios y de la generación de acciones en bolsa que tienen una tasa de 10%. O sea, esos son otros tipos de ingresos que tienen estos porcentajes. ¿Estamos? La época de pago. El ISR es un impuesto anual, sí, pero también es mensual, ¿va? Por lo que se paga cada ejercicio fiscal. En el caso de las personas físicas, ojo, aclarando esto. El ISR lo pagan tanto personas físicas y morales de manera mensual, pero se les considera pagos provisionales, ¿sí? En el caso de las personas físicas deben pagar impuesto mediante la declaración anual a más tardar en el mes de abril del siguiente año. Es decir, ahorita en este año 2022, se tendría que pagar un impuesto si es que sale a pagar, tanto para personas físicas y morales, en el mes de abril para personas físicas y en el mes de marzo para personas morales. ¿Puede salir un impuesto a favor? No. ¿Sí? Sí, para personas físicas sí, en personas morales casi no. En personas morales el ISR casi siempre terminan pagando. Por ejemplo, a mí me salió un saldo a favor y estuvo bien gacho porque se fueron las cabras en 2021 porque no facturé mucho gasto, que era deducible porque era puntualmente de gasolina. Y anteriormente, en 2 años anteriores, también devuelto como 5,000, 6,000 pesos. Y hoy nada más me devolvieron 3,000. Y de hecho ni me lo han dado porque siempre me la rechazan y se tienen que hacer de las complementarias.
Entonces, tú dices, no, 5,000 a 3,000, 2,000 pesitos, sí, era bueno. ¿No? Sí, ¿Todo por sí, qué? como- Por no facturar gastos. ¿Va? Bien. En el mes de abril siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Mientras que en el caso de las personas morales, deben pagar mediante declaración a más tardar en marzo del año siguiente el ejercicio fiscal que se reporta. O sea, marzo, morales, abril, físicas. ¿Va? La declaración anual. Las declaraciones mensuales se les llama así, declaraciones provisionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a suponer que ya sea persona física o moral, en la anual, te dice, ¿sabes qué? Te toca pagar 15,000 pesos de impuestos. Ah, caray. Pero como tú ya hiciste pagos provisionales mensuales, vamos a suponer que hiciste de 1,000 pesitos cada mes, ¿cuánto sería en un año? 12,000. 12,000 pesos. 12,000. Y los 15,000 que te toca pagar, pues ya te restan. Entonces ya lo único que tendrías que pagar serían 3,000 pesos. ¿Va? Lo anterior sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales mensuales, a más tardar el día 17 del mes siguiente del periodo en que corresponde el pago. A veces son como que muy rebuscadas o muy exactas, o tratan de ser muy exactas las palabras, pero al final de cuentas es, lo de mayo lo pagas en junio, 17 más tardar. El tip del secreto que les doy consiste en que no te espantes, no te paniques, si ya la atrasaste, pues sí, trata de pagar y que no siga avanzando el tiempo. Pero según la homoclave de tu, no la homoclave no, el número que está antes de la homoclave, que es el sexto dígito de tu fecha de nacimiento, tienes de 1 a 5 días más para pagar. Es decir, ¿cuál es tu RFC? Vodka, 15 del 12 del 95. Terminas en 95. Hasta ahí ya como clave, si es válida, si no te acuerdas no hay problema. 95. Vean, hay una tabla, se las voy a mostrar porque eso también les da más tranquilidad. La podemos buscar así. Tabla de días para pagar impuestos. A ver cómo me sale. Ahí está. Sexto dígito número de la clave del RFC, fecha límite de pago. En realidad, todos deben ser hasta el 17 más tardar. Pero si tu clave del RFC, que en este caso es 5, la tuya, dices, a ver, 1, 2 no aplica, 3 y 4 no, 5 y 6 sí. 5 y 6, ¿cuántos días más tengo? Tengo el día 17 y 3 días hábiles más. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que si de momento, imagínatelo así, el 17 cae viernes, sábado y domingo no cuentan, porque son hábiles. El lunes. No, lunes, martes, miércoles. ¿Lo viste? O sea, si lo vemos de este punto, es viernes 17, sábado 18, domingo 19, lunes 20, 21, 22, hasta el miércoles 22 podrías pagar, porque se atravesó fin de semana, días inhábiles. En este caso, para las personas, fecha de nacimiento, dice. Es el 12 del 2 del 91. ¿Eres del 91? Terminas en 1. Híjole, mira, en tu caso nada más es 1 y 2, tienes un día más. ¿Va? Es decir, aunque fuera viernes, tú tendrías que pagar sábado, pero como sábado y domingo son hábiles, te dan chance hasta el lunes. Ahora, ¿qué pasa si después de estas fechas, de estos días, qué pasa? Pues nada más hay recargos, actualizaciones. Y si pasa mucho el tiempo atrás, ahora sí ya, te caen multas. De hecho, las multas pueden ser así como que te tocó y ahora no llevabas un mes de retraso, de modo. Hay personas que llevan más de un año sin pagar y no les caen multas. Hacen sus declaraciones, ¿cómo se dice? Obviamente son extemporáneas, pero son espontáneas. O sea, como de que pues, no me ha quechado la autoridad, las hago, no hay problema, yo no te debo nada, ¿qué problema? Va. Por ejemplo, lo mío, yo termino en 06, 90, 06, 30, termino en 0, fíjate. No hay 0, tengo 5 días más. Y si cae un día festivo o inhábil, fíjate, apenas ¿cuándo fue? El 21 de marzo. Cayó jueves, 6, 17, 19, 20, 21. Fue inhábil, entonces todavía el lunes no me lo contaron. De martes a jueves son 4 días. Después de ahí sábado y domingo no cuento, entonces fue hasta el otro lunes. O sea, prácticamente tuve más de una semana para poder pagar mis impuestos. Ahorita ya estoy bien pasado de lanza porque me toca el 17 más 5 días. ¿Cuándo cayó el 17?
¿Cuándo cayó 17? Fue martes. Martes, 17, 18, 19, 20, llevo 3. No, sí, estoy bien pasado de lanza. Pero como sé que me sale a favor por algunos gastos que tengo, IVA principalmente, de ISR nunca pago nada porque me retienen más de lo que yo podría pagar. Y de IVA sí llego a pagar, pero como tengo más gastos con IVA, el IVA que podría pagar y retenciones también de IVA, entonces no pago. Entonces, aunque me quieran así como que tener o meter recargos y autorizaciones, no se puede, por un saldo a favor, digamos, de IVA mensual. ¿Ok? Bien. Hasta ahí terminé, bien, dije hasta la 13. El impuesto al valor agregado ya es otra onda, ¿sí? Lo podríamos también checar, pero el que importa, al final de cuentas sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son sujetos? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la base, la tasa? En el aspecto del IVA, el objeto sí cambia un poquito, porque el objeto ya no son los ingresos. ¿Qué son? El objeto del IVA es grabar los actos o actividades arriba señalados, o sea, esos, ¿sí? Y por qué no decirlo también, los productos. ¿Sí? Un producto que tú compras, si tú compras un celular, pagas un IVA. Si tú compras un coche, pagas un IVA. Si tú compras... si nos metiéramos a la ley del IVA, veríamos que hay objetos o productos que son exentos o que están a la tasa cero. Ella es una diferencia. Chequen ustedes, por favor, no lo dejen como tarea, pero si hay una tabla en internet, si la pueden ubicar, ¿cuál es la diferencia entre tasa cero, hablando de IVA, no de ISR, IVA? ¿Cuál es la diferencia entre tasa cero y exento? ¿Va? Porque sí, para ISR sí juega un papel importante. Solamente les puedo decir que si está exento, tasa cero y exento. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a IVA? ¿Cuál es la diferencia entre una tasa 0% y una exención? Maestro, Sí, ya está. La tasa cero conlleva que una operación no genere impuesto a pagar, pero sí obligación de inclusión en la declaración mensual o anual, mientras que las exenciones o no alcanzadas no causan obligación de informar nada. no lo escucho. Ay, Nico, no escucho muy bien. De hecho, nada, ¿verdad? ¿Sí me escucharon? No. ¿Se puede volver a repetir, por favor? A ver, mira, menciona que la tasa cero conlleva que una operación no genere impuesto a pagar, pero sí obligación de inclusión en la declaración mensual o anual. Sí es. Mientras que la exención o no Sí. alcanzadas no causan obligación de informar nada. Exactamente, así les va. Lo voy a buscar de todos modos, pero les doy la idea de Nico. Tasa cero, obviamente no pagas un IVA, sí se considera para IVA y para ISR. El gasto al menos, el gasto. Y la exención es como que nada de nada, ni para IVA ni para ISR. No pagas ISR, no pagas IVA, exento de IVA, pero no se toma en cuenta para ISR tampoco, ese gasto, por eso no es deducible. Esa es la diferencia. Pero chequen, nos estamos entregando esa tabla para que veamos. Son 12:53, ya se ganó el tiempo. Y vamos a ver nada más para que se den una idea esta parte del artículo 76, que son las obligaciones de las personas morales. Vamos a leer algunas cuantas, que son estas. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, que es el título 2, si no me recuerdo, de las personas morales de la ley del ISR, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Una de sus obligaciones principales es llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma. Expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Expedir comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuentes de riqueza ubicada en México, etc. Formular el estado de posición financiera y elaborar un balance general y levantar inventarios de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, o sea, el año mínimo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.
Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad grabable, mensuales y anuales. ¿Okay? Presentar a más tardar el día 15 de febrero, esto es bien importante, presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades la siguiente información. El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, el tipo de financiamiento, del beneficiario de efectivo de los intereses tipo moneda. Otra cosa, esto es importante. En febrero se tiene que presentar las que están dadas de alta, que son casi todas, ante el IMSS, una famosa y llamada prima de riesgo. Eso se ve en contribuciones a los salarios. ¿Okay? Presentar las declaraciones que se refiere en este artículo, a través de medios electrónicos, en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el SAT, mediante disposiciones de carácter general. Llevar un registro de operaciones que efectúen con títulos de valor emitidos en serio, o sea, está hablando de cosas más chonchas. Terminen de leerlo, no pasa nada, al final de cuentas, si nosotros quisiéramos ver, adelante, maestro, ya estamos terminando. Las obligaciones de las personas morales, artículo 76. Estimados alumnos, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.